Calculemos brevemente la transformada de Fourier de un pulso Manchester. Concretamente, lo que queremos es la transformada de Fourier de un pulso que tiene esta forma gráficamente presentada de esa forma, de energía unitaria y duración t. Esto básicamente es la transformada de Fourier de dos rectángulos, uno que está corrido en t medios y de duración t medios, y otro de amplitud negativa que está corrido en 3 medios t y también de ancho t medios. Pero como habíamos establecido que este pulso debe tener amplitud unitaria, ponemos un factor 1 partido por raíz de t a la izquierda. La transformada de rectángulo es bien conocida, entonces podemos directamente reemplazarla t medios por sinc de ft medios por los fasores debido a los retardos e a la menos j2pi por 1 medio ft medios menos e elevado a menos j2pi por 3 medios ft medios. Y esto a su vez lo podemos desarrollar, lo voy a hacer en otro color. Es igual a e factorizando e elevado a menos j2pi ft medios, queda adentro e elevado a j2pi por 1 medio ft medios menos e elevado a menos j2pi por 1 medio ft medios. Y esa simetría la conocemos, la podemos aplicar para escribir un coseno y un seno. Entonces tenemos e elevado a menos j2pi ft medios multiplicado por coseno de 2pi por 1 medio ft medio menos j seno por lo mismo, 2pi por 1 medio ft medios menos coseno de 2pi por 1 medio ft medios menos j seno de 2pi por 1 medio ft medios. Entonces de aquí resulta inmediato que hay dos cosas que se van, los cosenos se cancelan y los senos se suman. Aquí hay un más que faltó. Más y más.
¿Sí o no? Parece que sí, me entró la duda. A ver, esto de acá se escribe como coseno más j seno. Y esto de acá, con un signo menos, es un coseno más j seno, ambos con un menos, por este menos, pero este signo menos en el seno saca un más. Ahí está. Sí. Así que todo esto es igual a página nueva. E elevado a j menos j2pi por ft medios multiplicado por j2 seno de 2pi por 1 medio ft medios. Entonces la expresión completa es igual a 1 partido por raíz de t multiplicado por t medios sinc de ft medios e elevado a menos j 2pi ft medios por j2 seno de 2pi por 1 medio por ft medios. Y si es que tomamos el módulo de esa transformada de Fourier, porque nos interesa el espectro de magnitud de este pulso Manchester, obtenemos raíz de t multiplicado por el módulo de sinc de ft medios seno de pi por ft medios. Y esto es igual a la raíz de t de seno al cuadrado de pi ft medios dividido por pi ft medios. Y esto finalmente entonces da gráficamente en frecuencia una señal que tiene valor 0 en 0, tiene un lóbulo lateral principal y luego tiene lóbulos laterales de esta forma y por supuesto es simétrica. Hacia frecuencias negativas. Esa es el módulo de la señal Manchester en frecuencia, donde esto es 2 partido por t y aquí tenemos 4 partido por